una cordial bienvenida a este webinar que hemos llamado Automatización del cumplimiento de SARO con Global Suite. Hoy nos acompañan algunos clientes, aliados, interesados y, por qué no, futuros clientes a quienes les damos una bienvenida. Y pues justamente me complace compartir tarima en esta sesión con mi compañero Alberto Rosell, a quien le voy a pedir el favor de que se presente. Alberto. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Hola a todos, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Rosell. Bueno, soy el director del Departamento de Implementación de Proyectos de Global Suite y implementador de Global Suite por muchos años, también consultor de Global Suite en diferentes normativas y junto a Carlos el objetivo de hoy es presentaros cómo podemos dar una solución a automatizar el cumplimiento de la normativa SARO. Les estaré compartiendo algunos tips con respecto a la propia herramienta en la segunda parte de la presentación. Gracias, Alberto. Me presento. Soy Carlos Villamizar, Country Manager de Global Suite Solutions para Colombia y pionero en alguna medida de haber introducido Global Suite en Latinoamérica. Junto con Alberto, desde hace bastantes años hemos participado conjuntamente en actividades de consultoría, implementación, y pues hoy estoy a cargo nuevamente de los temas comerciales en Colombia. La agenda que vamos a llevar a cabo en esta sesión, pues vamos a hablar un poco de qué es SARO, aunque entendemos que buena parte de los participantes lo saben, simplemente para um, refrescarlo desde el punto de vista teórico. Vamos a hablar de cuáles son los desafíos para las organizaciones hoy en día y en particular para el SARO. Vamos a hablar de cuál es el impacto en el cumplimiento de esta normativa que encontramos típicamente en las organizaciones a través de soluciones fallidas y cómo Global Suite puede apoyar el cumplimiento de SARO en sus organizaciones. Y en la segunda parte, pues vamos a llevar a cabo una demostración a cargo de Alberto de cómo automatizar todo lo que vamos a ir mencionando. Y al finalizar vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas que pueden ir registrando en el apartado del Teams de PIR, preguntas y respuestas. Ahí pueden ir colocando sus inquietudes que vamos a resolver al finalizar la sesión. Bueno, sin más preámbulo, pues comencemos. Y cuando hablamos de SARO, pues Sistema de Administración de Riesgo Operativo, pues vamos a devolvernos un poco a nivel, indicando primero, pues, qué conocemos como riesgos. Por definición de la ISO 31000, pues, riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de una organización. Y el riesgo operativo, pues, no es más que uno de los posibles riesgos a los que puede estar expuesta una organización. Aquí trayendo a colación esta definición de la Superintendencia Financiera en Colombia, nos indica que la posibilidad de incurrir en pérdidas, ya sea que por deficiencias, fallas o inadecuaciones que pueden ocurrir en el recurso humano, o sea, las personas, en los procesos de negocio, en la tecnología e infraestructura que soporta el negocio o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Y el riesgo operativo incluye el riesgo legal y el riesgo reputacional. El riesgo legal, pues todo aquel en el que puede estar inmersa una organización que puede ser sancionada o obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normativas, leyes, regulaciones. Y el riesgo reputacional, la posibilidad de que se incurran pérdidas derivadas de desprestigio, mala imagen, publicidad negativa respecto a la organización y que repercute igualmente en la pérdida de clientes, en la disminución de ingresos o procesos judiciales. Si lo vemos desde el punto de vista de la monetización, tanto el riesgo operativo como el riesgo legal, como el riesgo reputacional, pues lo podemos llevar a monetizar y estimar las pérdidas derivadas de estos tipos de riesgos. Ahora bien, aquí, si bien es cierto, estas definiciones que vamos a ver a continuación están muy orientadas al sector financiero, vamos a ver que el sistema de administración de riesgo operativo no solamente está en el sector financiero, sino para otros sectores también. Y el sistema de administración de riesgo operativo, como lo plantea la Superintendencia Financiera de Colombia, pues indica que su propósito es regular la gestión de riesgos operativos en las entidades vigiladas, asegurando que estos riesgos
pues sean gestionados de manera estructurada y sistemática. Y para ello hay que contar con un conjunto de elementos que incluyen políticas, procedimientos, documentación, o sea, todo el modelo documental, roles, responsabilidades de la estructura organizacional, el registro de materialización de situaciones de riesgo que se traducen en eventos de riesgo operativo, establecer órganos de control, también tiene que ver con roles, responsabilidades, el uso, ¿por qué no?, de plataformas tecnológicas, y es aquí donde aparece, por ejemplo, Global Suite, temas asociados con divulgación, capacitación, concienciación en la gestión de riesgos operativos que van a permitir a las entidades vigiladas identificar, medir, controlar y monitorear sus riesgos. En la parte derecha de esta diapositiva estamos viendo una imagen que a partir de un paper que elaboramos, que lo pueden encontrar en la página de Global Suite, y una guía práctica, que justamente es la que está basada esta presentación, podemos identificar cuáles son los elementos fundamentales del sistema de administración de riesgo operativo, siguiendo buenas prácticas como ISO 31000. Por una parte, identificar cuáles son los riesgos operativos a los procesos de la organización, poderlos medir, analizar, evaluar, y para aquellos riesgos críticos poder determinar qué vamos a hacer con esos riesgos, cómo los vamos a tratar, hacer un monitoreo continuo de la gestión de riesgos, porque los riesgos por definición no son estáticos, son dinámicos, ir considerando qué controles internos o qué planes de tratamiento pueden mitigar esos riesgos críticos. Y en últimas, pues si la prevención no funciona, pues considerar qué vamos a hacer en caso de que se materialice una situación y que nos termine llevando a implementar o activar planes de contingencia. Eso a grosso modo. Si quieren profundizar un poco, lo pueden encontrar en nuestro paper que está en la página de GlobalSwitch, en la sección de recursos. Ahora bien, ¿a quiénes le aplica el riesgo operacional? Pues en principio y con base en buenas prácticas de cualquier tipo de organización, debería aplicarle efectivamente a todo negocio, a toda empresa. Sin embargo, en Colombia está regulado a través, por ejemplo, para el sector financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, ya desde el año 2006, a partir de la circular 048, estableció las pautas para el sistema de administración de riesgo operativo, y posteriormente, a partir de otras circulares en el 2007, en el 2020, pues se ha ido actualizando estas normativas. El sector solidario, que en Colombia pues abarca las cooperativas, empleados, a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, en su circular básica contable y financiera, en el título 4, el sistema de administración de riesgos. Y ahí nos habla también, por ejemplo, hay un apartado específico de riesgos en seguridad de la información, que en algún momento tuve la oportunidad de asesorar a esta entidad para considerar desde el punto de vista de seguridad de la información el impacto que puede tener los riesgos de seguridad de la información sobre el riesgo operacional. Y en el sector salud también lo encontramos, con la circular externa 004 del 2018, en la cual ya nos hablan de un sistema integrado de gestión de riesgos, que incluye, obviamente, el riesgo operacional. Luego, aquí encontramos que este tema no es exclusivo del sector financiero, aunque entiendo que buena parte de los participantes son del sector financiero, pero abarca otro tipo de sectores, y como lo mencionaba hace unos minutos, pues debería ser una buena práctica adoptar por cualquier organización para saber cuáles son los riesgos a los que está expuesta y cómo la materialización de dichos riesgos podría llevar a cabo la materialización de riesgos legales, de riesgos reputacionales, de riesgos y un impacto financiero sobre las organizaciones. Ahora bien, punto de vista de los desafíos para la empresa, tenemos temas que tienen que ver con cumplimiento y regulaciones. El incumplimiento de las normativas, de las regulaciones, pues pueden llevar a que una organización esté expuesta, ¿cierto? Hoy en día, gestionar todas esas iniciativas, normativas, leyes que debe llevar a cabo una organización y hacerlo de manera manual, pues no es efectivo, no es eficiente, y por eso mencionamos aquí que más del 40% de los procesos de cumplimiento
podrían ser automatizados para el próximo año. Es el camino a seguir desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Hoy en día en las organizaciones se habla del Enterprise Risk Management, la gestión de riesgos empresariales, pues nuevamente los riesgos operacionales forman parte de esa gestión de riesgos empresariales, y no hacerlo de manera automatizada, pues eh, nos va a llevar a invertir más tiempo, esfuerzo de la organización para poder tener un adecuado panorama de riesgo. Y por ello, típicamente deberíamos también abocarnos a poder automatizar ese proceso de gestión de riesgos. Aquí nos indican que cerca del 40% de las organizaciones van a obtener una reducción en el impacto de la crisis a través de una gestión proactiva de los riesgos, lo que permite tomar mejores decisiones de manera oportuna e incrementar la resiliencia organizacional a la que deberíamos llegar corporativamente. Y por último, el tema de los ciberataques. Diversos estudios, como por ejemplo la encuesta global de riesgos del Instituto de Auditores Internos, el barómetro de riesgos de Allianz, el informe del estudio del horizonte del Business Continuum Institute, pues colocan a los ciberataques como el riesgo de mayor preocupación para las organizaciones en el corto y mediano plazo. Y pues a la larga, una de cada dos organizaciones han sido víctimas de un ciberataque en los últimos 3 años, y esa preocupación latente en el presente y en el futuro cercano de la posibilidad de un ciberataque, pues no es algo que una organización deje de tener en el radar. Esto a nivel general. A nivel particular, los desafíos de cumplimiento para el sistema de administración de riesgo operativo pasan por elementos como que en las organizaciones gestionamos diversos tipos de riesgos, riesgos tecnológicos, legales, de procesos, a veces de manera independiente, de manera aislada, y poder tener un sistema de gestión integrada de riesgos no es sencillo, no es sencillo, y por ello, pues eso genera desgaste al interior de las organizaciones. También nos encontramos con estructuras organizativas inconsistentes, en el cual algunas organizaciones se enfrentan justamente este desafío debido a que su estructura organizacional no está alineada, no es consistente. De pronto en el sector financiero está más regulado y es más consistente porque se tiene la figura de tener una unidad para riesgos, gestores de riesgos, pero hay organizaciones que a la larga no son tan formales en ese sentido, o hasta ahora están comenzando de manera incipiente en ese largo camino. Y por último, que es el panorama típico que desde Global Suite hemos encontrado en diversas organizaciones, es la gestión manual de riesgos. Encontramos organizaciones que, inclusive del sector financiero, que todavía llevan su proceso de análisis y gestión de riesgos de manera muy manual, con base en herramientas de ofimática, y pues esto tiene sus costos internos dentro de la organización. Si lo vemos desde el punto de vista de incumplimiento, pues aquí encontramos cuatro elementos a considerar. Por una parte, costos elevados de cumplimiento. La gestión manual pues requiere más recursos, más dedicación, más tiempo. Esto aumenta los costos operativos y limita el enfoque estratégico de una mitigación de riesgos empresarial. El incumplimiento de SARO, si lo vemos desde el punto de vista de sanciones, penalidades, pues puede resultar justamente en sanciones y dañar la reputación de la organización. El no gestionar de manera automatizada los riesgos y poder tener prácticamente un mapa de riesgos en tiempo real, pues nos puede dejar de percibir la globalidad de los riesgos. No, no contar con ayudas como por ejemplo las que se proveen a partir de la inteligencia que no habíamos considerado que pueden afectar a nuestro sector. Y por último, la ineficiencia en la toma de decisiones, porque a la larga esto es información de utilidad para la alta dirección, para poder tomar decisiones, para poder anticiparnos, para poder prevenir. Y si no tenemos información fiable, si no tenemos información oportuna, pues qué tipo de decisiones estamos tomando al interior de las organizaciones.
¿Y qué encontramos? ¿Qué se hace en las empresas hoy en día? Aquí se mencionan cuatro elementos que típicamente tienen que ver con la dependencia de procesos manuales, la ineficiencia, la inefectividad, la inoportunidad en algunas organizaciones, y es justamente el uso de Excel y correos electrónicos para poder llevar todo ese ciclo de análisis y gestión de riesgos, matrices de riesgos en Excel que quedan en una foto en el tiempo, después de un proceso arduo de 2, 3 meses, en la cual, pues al finalizar esos 2, 3, 4, 5 meses, nos presentan una matriz de riesgos, y lo que yo en algún momento le decía a un cliente, y esta es la matriz de riesgos que refleja después de un proceso de 5 meses la realidad de su organización. Eh, Podemos confiar en que esa matriz de riesgos es fiel reflejo de lo que pasa hoy en día en la organización. Por otra parte, encontramos duplicidad de información, diversos subsistemas, si lo podemos llamar así, o sistemas ad hoc basados en ofimática, en la cual tenemos Exceles para una cosa, Exceles para otra. Intentar consolidar esa información para presentar información ejecutiva se convierte en un dolor de cabeza para la organización. La falta de actualización y monitoreo continuo nuevamente tiene que ver con el primer aspecto, porque no podemos integrar la gestión de eventos, la gestión de incidentes con la gestión de riesgos, y entonces de pronto si nos acordamos por ahí de que hubo un incidente o una materialización y cómo refleja, cómo se debería reflejar esa situación en uno o más escenarios de la matriz de riesgos para poder actualizar, con lo cual pues tenemos matrices de riesgos estáticas, panoramas de riesgos estáticos dentro de la organización. Y por último, la incapacidad para adaptarse a los cambios regulatorios. Hoy en día que las normativas eh, son cada vez más exigentes, de cumplimiento perentorio, pues debemos estar a la luz de los cambios regulatorios para estar en sintonía con esos requerimientos y no entrar en temas de incumplimiento. Ahora bien, desde el punto de vista de Global Suite, ¿cómo afrontamos estos desafíos y qué beneficios podemos traer a una organización para poder satisfacer estos requerimientos? Por una parte, la reducción de errores humanos en la gestión de riesgos, la optimización de tiempo y mejora en la eficiencia operativa a través de la automatización, la centralización de la información para un control eficiente del cumplimiento, todo ese ciclo de monitoreo permanente y visibilidad de los riesgos para poder tomar decisiones oportunas y poder alinear, por ejemplo, la gestión de eventos con la gestión de riesgos, y una adaptación rápida y ágil a los cambios regulatorios. Hoy en día enmarcado utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, como lo va a comentar mi compañero Alberto más adelante. Y desde ese punto de vista, pues, ¿cómo lo hacemos? Y es justamente parte de lo que veremos con Alberto a través de estas 6 etapas: homogeneización en la estructura organizativa, catálogo centralizado de riesgos y controles, evaluación automatizada, recopilación ágil de información, integración de eventos de pérdida y monitoreo y revisión continua. Aquí no me voy a extender porque eso lo vamos a ver con Alberto. Entonces, Global Suite como herramienta GRC, pues permite convertir la gestión de riesgos en una ventaja competitiva para las organizaciones. En la parte inferior de esta diapositiva se aparecen algunos de los sellos en los cuales el servicio que ofrecemos de Global Suite está certificado, y que es uno de los elementos diferenciadores de nuestra solución para nuestros clientes. Certificado en 27001, seguridad de la información; 22301, continuidad de negocios; 20000, gestión de servicios de TI. Recientemente nos certificamos en 27017, 27018, con lo cual se refleja la postura de nuestra dirección general de poderle transmitir tranquilidad, seguridad y confianza a nuestros clientes, porque tenemos a la larga datos de nuestros clientes. Tenemos presencia desde hace 13 años en Latinoamérica. Comenzamos en la península ibérica, España y Portugal, pero hoy en día tenemos prácticamente presencia en todos los países de Latinoamérica, con un fuerte posicionamiento. De hecho, Colombia fue el primer país en el cual comenzamos operaciones hace ya unos 13 años. Y justamente este tipo de eventos lo que buscan también es mantener ese posicionamiento que desde esas épocas tenemos en la región latinoamericana y en especial en Colombia. Aquí en esta diapositiva se menciona nuestra red de partners en Colombia,
Si alguno estuviese interesado, nos puede contactar directamente o a través de nuestra red de partners en Colombia, Reoli, Deloitte, Insight, Yaso, Global Tech y Gestionar Asesores. ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos diversos módulos que atienden diversas iniciativas basados en buenas prácticas para todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, riesgos no financieros. Por ejemplo, riesgos operacionales, de lavado de activos, un tema muy en boga hoy en día, Third Party Risk Management, gestión de riesgos de proveedores. Tenemos nuestro módulo de riesgos basado en ISO 31000. Para temas de privacidad de la información, en el caso colombiano, la ley 1581 y basado en buenas prácticas como 27701. Para seguridad de la información, basado en ISO 27001, donde hemos llevado a algunas empresas en Colombia a certificarse en esta norma, apalancados en nuestra herramienta de Global Suite. Para temas de cumplimiento, ESG, antisoborno, anticorrupción, cumplimiento penal, tenemos un módulo también basado en buenas prácticas 37001, 19601. Temas de continuidad de negocios alineado a la norma ISO 22301. Si lo vemos desde el punto de vista de las tres líneas de defensa, aquí estamos hablando de primera y segunda línea de defensa. Y la tercera línea de defensa aparece con un módulo de gestión de auditorías, Audit Management, que le va a permitir a áreas de auditoría poder hacer auditorías basadas en riesgos. Y con esto quiero darle paso a mi compañero Alberto Rosell para que a partir de aquí pues pueda compartir con ustedes cómo desde Global Suite podemos automatizar justamente todos estos componentes que mencionábamos anteriormente. Alberto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues para hacer la demostración vamos a ir repasando cada uno de los puntos importantes para automatizar el cumplimiento con Saro y lo vamos a ir modificando, vamos a ir moviendo las diferentes opciones más importantes para que podáis haceros una idea de cómo se puede lograr esto. Entiendo que estáis viendo mi pantalla. Entonces, el primer reto, ¿vale? Respecto a la demostración, ¿vale? Para la automatización de cumplimiento de Saro, estamos hablando de que antes de empezar, ¿no? Hay que un poco poner orden en la casa y conseguir una estructura homogénea para la estructura organizativa, ¿vale? Al fin y al cabo, ¿esto qué quiere decir? Identificar en qué áreas son las que son objeto, en principio, toda la organización y cuáles son los diferentes procesos que están involucrados en cada una de las áreas. ¿Vale? Cada una de las organizaciones, en función del tipo de riesgo a analizar, pues se puede enfocar por servicios, por procesos. Bueno, nosotros buscamos un enfoque mixto, ¿vale? Nosotros proponemos un enfoque mixto en el que, por un lado, tendríamos, ¿no? la definición de una estructura organizativa basada en alta gerencia y gerencias medias, como puede ser la dirección general, la vicepresidencia de riesgos, vicepresidencia financiera o, por ejemplo, el típico comité corporativo de riesgos que ha comentado Carlos. Y para cada una de ellas, ¿no? Cada una de esas gerencias que forman parte de la alta gerencia y los procesos. ¿Vale? Es muy importante a la hora de acometer un sistema integral de riesgo la identificación unívoca de cada uno de los procesos y sobre qué área o gerencia se encuentran relacionados. Porque al fin y al cabo estas áreas y gerencias van a ser los responsables de identificar y evaluar tanto los riesgos como los controles de estos procesos. ¿Vale? Además, la identificación de los procesos, ¿no? La podemos tipificar por tipología. Típicamente, ¿no? Se sigue una estructura, el ejemplo sigue una estructura de diferenciación entre procesos estratégicos, procesos misionales o procesos de apoyo, ¿vale? Pero la herramienta, muy importante, se tiene que adaptar a vuestra estructura y por ende se podrá ajustar a vuestra propia estructura jerárquica, áreas, gerencias y procesos. ¿De acuerdo? Una vez identificado esta estructura homogénea y haber decidido sobre cuál vamos a hacer los riesgos, en este caso, en este ejemplo, vamos a centrar en los procesos, ¿vale? El reto número 2 es definir un catálogo de riesgos común. Cuanto más trabajemos en esta definición común de un catálogo de riesgos, pues luego podrá ser un proceso más homogéneo. Entonces, para ello, en Global Suite tenemos diferentes estrategias. La primera de ellas, ¿no? La definición propia de un catálogo, de forma que podamos tener, bueno, vais a ver, ¿no? En el ejemplo, hemos querido mostrar
una típica empresa que tiene diferentes sistemas como seguridad de la información o compliance o continuidad de negocio y donde involucramos también un sistema específico para SARO, ¿vale? Este catálogo de riesgos de SARO es muy importante poder diferenciar entre una serie de riesgos cross o riesgos aplicables a cualquier tipo de proceso, como puede ser un riesgo de ciberseguridad, un riesgo reputacional, un riesgo tecnológico o de fraude interno, pero luego también la identificación de riesgos específicos por tipo de proceso. Por ejemplo, los procesos estratégicos pueden tener riesgos asociados como las decisiones estratégicas incorrectas o concentración de riesgos en proyectos o los propios cambios macroeconómicos, o los procesos misionales, ¿no? Pues típicos riesgos como errores operativos o interrupción de servicios críticos. Este catálogo lo que va a permitir es que para cada uno de los procesos, en función de su topología, pues ya voy a tener de base una serie de riesgos a priori, que podré modificar y podré añadir como vamos a ver ahora. Además, algo muy importante para lograr esta automatización es que si ya tengo un catálogo de riesgos, ¿por qué no tener también un catálogo de controles? Y identificar de manera previa cuáles serían los controles que tengo en la organización y que de alguna manera me permiten reducir o controlar o mitigar los riesgos identificados. Entonces, en este catálogo, en Global Suite, lo que me va a permitir es que, gracias a esta asociación, cuando yo vaya a analizar, por ejemplo, el riesgo de decisiones estratégicas, ya la herramienta me proponga estos dos controles directamente relacionados. ¿Vale? Esto además es un elemento de ayuda para los propios responsables. ¿Vale? Esto visto aplicado en Global Suite, ¿vale? Bueno, pues entrando al análisis de SARO, ¿cuál va a ser el alcance de este análisis de riesgos? Todos los procesos que he identificado en la primera etapa. Aquí vemos que están algunos procesos estratégicos o algunos procesos misionales, ¿vale? De forma que algunos están valorados, otros sin valorar. Si, por ejemplo, entro al primero de ellos, podemos ver, ¿no?, que se ha aplicado una metodología basada en probabilidad, impacto y riesgo, diferenciándolo entre inherente y residual. ¿Vale? Pues podemos ver aquí, para este proceso de definición del plan estratégico, tanto los riesgos globales como los riesgos específicos, como puede ser cambios macroeconómicos o decisiones estratégicas incorrectas. No obstante, que como vemos por el código, estos serían los riesgos que me propone el catálogo, ¿vale? Pues dentro de Global Suite, ¿vale?, disponemos de integrado de inteligencia artificial que vamos a poder utilizarlo tanto para proponer riesgos como para proponer controles a los riesgos. Si muestro los riesgos, ¿cuál es nuestra filosofía? Bueno, pues para poder interaccionar con la IA hay una serie de parámetros que van a permitir darle contexto para hacer esta búsqueda. Nosotros vamos a hacer un ejemplo rápido para el país Colombia, sector de negocio, actividades financieras. Por ejemplo, vamos a decir que quiero preguntar, ¿vale? Vamos a introducir un texto libre y quiero preguntar para un proceso de definición de plan estratégico. Un tamaño de la empresa, vamos a suponer una mediana empresa. El ámbito del riesgo, en este caso operacional, ¿vale? Hay cargados los diferentes tipos de riesgos. En el caso concreto vamos a seleccionar operacional. Y por último ya viene definido categoría de elemento estratégico. ¿Por qué? Porque estamos analizando un proceso, perdón, de tipología estratégico. Pinchamos en sugerir riesgos, ¿vale? Y la herramienta en unos segundos, la IA, ¿vale?, lo estamos conectando, me va a sugerir diferentes riesgos junto a sus descripciones, ¿vale? Como por ejemplo riesgo de competencia, riesgo de regulación, riesgo de adaptación al mercado, riesgo de planificación financiera y además totalmente adecuado, ¿no? Como estamos hablando del proceso de definición del plan estratégico, pues estos son los riesgos totalmente adecuados. Podríamos editar los parámetros, ¿vale?, para ir afinando la búsqueda o, por ejemplo, seleccionar estos dos riesgos. Entonces, directamente, si yo los selecciono, pues me los añade al proceso de definición del plan estratégico, me acaba de agregar estos dos nuevos riesgos. Una vez agregados, los podríamos editar y, por ejemplo, para seguir con la tipología que utilizamos en la organización y que estén directamente incluidos como un riesgo más. ¿De acuerdo? Pero que también yo puedo utilizar la IA para proponerme controles.
Por ejemplo, yo tengo un riesgo, ¿no?, de decisiones estratégicas incorrectas, pero no se me ocurre qué controles puedo implementar, más allá de los que me sugiere el catálogo de riesgos. Pues igualmente yo puedo hacer uso de la IA para que me proponga para este control, ¿vale? Para este riesgo, ¿qué controles? Además, como estoy haciéndolo sobre un riesgo en particular, ya me viene identificado el riesgo con su descripción y con los mismos parámetros que he introducido antes, y puedo pinchar en sugerir controles para que me proponga posibles medidas para este riesgo en particular. Esta herramienta se encuentra, como veis, totalmente integrada dentro de Global Suite y todos los resultados los puedo agregar a la propia herramienta. Pues, por ejemplo, vemos, ¿no?, evaluación exhaustiva del entorno, una consultoría externa de asesoramiento, una simulación de escenarios, etcétera. ¿Vale? Podría ir pidiéndole a la IA más resultados y poder seleccionar lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, me voy a quedar pues este de consultoría externa o el benchmarking competitivo. Me lo invento. Voy a continuar, ¿vale? Y ya me dice, bueno, pues cómo quiero agregarlo. Pues quiero decir que es nombre con nombre, control, control. O sea, cómo quiero y de qué manera quiero agregar la información dentro de mi análisis de riesgos. Entonces ya estarían agregados. Vale, aquí podemos ver que el riesgo 1, aparte de tener los controles 1 y 2, que son de mi catálogo de riesgos que he mostrado hace unos minutos, también me ha agregado los controles de la propia IA. Y lo mismo, los puedo editar y los puedo también evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, esto al final me ayuda muchísimo en la labor de mi análisis de riesgos. Otra estrategia muy importante para automatizar SARO, ¿vale?, y me vuelvo al tercer punto, es el de disponer de un listado centralizado de controles. ¿Vale? Es muy importante. Algún problema típico que puede ocurrir en muchas organizaciones es que a lo mejor puedo tener 150 riesgos identificados, pero luego a lo mejor los controles son 250. ¿Por qué? Porque un control que se encuentra relacionado con más de un riesgo lo duplico tantas veces como riesgo se encuentra asociado. Pues Global Suite lo que busca es minimizar ese número de controles para que los controles sean los que son y sin necesidad de duplicidad poder disponer de un listado centralizado de controles. Entonces, aquí tenemos los controles que hemos visto antes, ¿vale? Los controles del catálogo, los que están numerados del C1 hasta el C18, y como veréis, también ya me ha agregado tanto el control de consultoría externa como el de benchmarking, que son dos controles que me acaba de sugerir la IA. ¿Vale? Pues también automáticamente esos controles se me van a este listado centralizado de controles. Adicionalmente, yo podría ver, ¿no?, una evaluación de cada control. ¿Vale? La herramienta me va a permitir cargar una metodología para evaluar la madurez o eficacia de los controles, de manera que en base a una serie de parámetros 100% configurables a lo que pueda tener cada compañía, poder determinar cómo de efectivo o cómo de maduro es un control. En este ejemplo diferenciamos en 3 niveles, entre un control pobre, un control excelente, un control moderado. En función de este nivel, pues el riesgo residual bajará más o bajará menos. ¿De acuerdo? Algo también muy importante, ¿no?, es centralizar las evidencias. Como ahora después veremos en los cuestionarios, pues hay que justificar, ¿no?, o hay que identificar cuáles son las evidencias de cada uno de los controles. Bueno, pues la herramienta dispone de una funcionalidad específica para tener el repositorio de todas las evidencias y desde la propia vista centralizada poder consultar por cada control qué evidencia o evidencias tengo ya identificadas. Por ejemplo, para el control de protocolo de crisis, pues tengo dos evidencias: el manual del protocolo y el registro de simulacros, uno en electrónico, otro en papel, e incluso con referencia a los propios documentos previamente cargados en el gestor documental. Pues esta vista es muy importante porque me da una visión global de, por cada uno de mis controles, qué evidencias son las que dispongo, inclusive con acceso directo a cada uno de estos documentos. Pero claro, este sistema hay que nutrirlo. Esos riesgos del catálogo o incluso lo que me propone la IA, hay que valorarlo, ¿no? Entonces, en Global Suite creemos en que los responsables de cada uno de los procesos deben de involucrarse en este análisis, y para ello, ¿vale?, ofrecemos la posibilidad de la definición de cuestionarios de riesgos. Poder definir un cuestionario por riesgos y por área para que cada responsable reciba los riesgos y controles que son responsables y de una manera sencilla
e intuitiva poder hacer esta revisión o evaluación tanto de los riesgos como de los controles. Entonces, este proceso de lanzamiento de cuestionarios de riesgos y controles, ¿vale?, lo llevaríamos directamente, ¿no?, en Global Suite en una opción que llamamos encuestas. Esta funcionalidad de encuestas podríamos tener los cuestionarios de cada uno de los sistemas. Voy a filtrar por SARO y aquí tendríamos, en este ejemplo, un cuestionario por cada proceso, donde algunos de ellos ya han finalizado y otros están por finalizar. Si ingreso en el proceso de gestión de proyectos estratégicos, ¿no?, el usuario va a recibir esto. Va a recibir un correo con un acceso directo donde nada más entrar le va a aparecer esta pantalla con el texto que yo quiera definir. Inclusive puedo adjuntarle la documentación que necesite consultar para poder contestar el cuestionario, típicamente, ¿no?, la política de riesgos o el manual o metodología de riesgos, y a dar al comenzar me aparece el cuestionario, ¿vale? Eso es, le doy a comenzar, me aparece el cuestionario, en este caso para el proceso de gestión de proyectos estratégicos, donde en primera instancia me aparecen todos los riesgos, donde yo puedo ir valorando cada uno de ellos en sus valores inherentes, ¿vale? Todo esto con la metodología previamente cargada, ¿vale? Y puedo ir viendo en tiempo real cómo me van quedando los riesgos. Inclusive, si por ejemplo en errores operativos accedo, ya no solo veo el riesgo de errores operativos, sino también los controles que me propone el catálogo, para yo en su caso ver la evaluación que tenía en el pasado y poderla cambiar, ¿vale? De momento, ¿ves? De forma que yo voy obteniendo los valores correspondientes. Entonces, esto es muy importante porque me va a permitir al usuario responsable de cada proceso poder ir evaluando todos los riesgos, me va marcando en azul todos aquellos que ha habido algún tipo de cambio y para cada uno de los riesgos poder ingresar y ver qué controles tiene asociados. Bien. Cuando el usuario ha terminado, ¿vale?, tengo la posibilidad de finalizar la encuesta de forma que el comité corporativo de riesgos o los responsables de hacer el seguimiento de estos cuestionarios les llega una alerta de que ya ha terminado el cuestionario. Y algo muy importante, esto no se vierte automáticamente en el mapa de riesgos, sino que hay una revisión previa por parte del responsable. O sea, el responsable vería que la encuesta del proceso 112 ya ha terminado, ¿vale? Y podría ingresar, y al ingresar a la encuesta ya le aparecería la posibilidad de ver todo lo que ha respondido esta persona y, si está de acuerdo con ello, poderlo consolidar. Esto es muy importante porque de alguna manera damos validación de lo que nos ha respondido y ahora ya sí se consolida la información dentro de nuestro mapa de riesgos. Esto es una dinámica, ¿vale?, que nos permite, tanto para los procesos en los que tenemos que identificar riesgos en primera instancia, como en empresas más maduras, donde aún así tenemos que revisar los riesgos de una manera periódica, ¿vale? Pues esta funcionalidad es muy útil para poder incorporar e involucrar a todos los responsables de los riesgos. Bien, volviéndonos al quinto punto, ¿vale?, algo también muy importante de la normativa SARO estaría la integración de los eventos de pérdida y además con la propia gestión de riesgos, ¿vale? Pues en Global Suite tenemos la posibilidad hay una opción específica que yo puedo configurar bajo demanda para tener en cuenta los eventos de pérdida. En este ejemplo hemos cargado 4, de manera que yo puedo ingresar a cualquiera de ellos y documentarlos. Por ejemplo, en este evento de fraude interno, ¿no?, pues me va a aparecer un formulario con una serie de campos totalmente configurables para yo poder tanto dar cumplimiento a la normativa SARO como para agregar otros campos adicionales que me permitan a mí llevar una gestión proactiva, ¿vale? Aquí podemos ver, ¿no?, en diferentes secciones, bueno, pues los datos del evento, algo súper importante, la asociación de este evento con qué proceso o procesos estaría relacionado y dentro de cada proceso con cuáles de los riesgos estaría relacionado. Haciendo esto, yo desde el propio análisis de riesgos de este proceso podré ver qué eventos tienen relacionado. O sea, es una relación bidireccional.
¿vale? Por tanto, un evento podría estar relacionado con uno o varios procesos de mi análisis. Y por último, llegaríamos a la revisión continua tanto de los riesgos como de los controles. Y aquí lo hemos querido diferenciar entre la revisión continua que haría típicamente el comité corporativo o el comité de riesgos y también la revisión, ¿por qué no?, de tercera parte que haría el área de auditoría. Entonces, para el primer caso, para el caso del comité, bueno, pues la herramienta dispone de diferentes funcionalidades donde yo puedo ver de manera global cómo es mi análisis SARO. El típico mapa de riesgos, ¿vale? 100% integrado, donde yo al ingresar puedo ver cuáles son los riesgos, los que son críticos, los que son menos críticos por cada uno de los procesos. Yo podría filtrar para centrarme, por ejemplo, únicamente en los riesgos que tienen apego en la dirección general. Entonces, dando aquí a filtrar, seleccionaría únicamente la dirección general y el mapa se me actualizaría con los riesgos de la dirección general. Pero es que también incluso podría hasta comparar entre valores inherentes y valores residuales y ver cómo es la evolución, ¿vale? En este caso podemos ver, ¿no?, la posible evolución entre inherente y residual. ¿De acuerdo? Otra opción también que la propia IA también nos puede sugerir es tener identificado tipología de riesgos. Es decir, al final los riesgos de SARO pueden ser muy particulares, es muy útil agruparlos en riesgos más macro. Pues esta vista que os estoy mostrando podemos ver por cada uno de los procesos, hemos definido 8 tipologías de riesgos: ciberseguridad, cumplimiento regulatorio, continuidad de negocio, reputacional, etcétera, y podemos ir viendo por cada uno de ellos qué nivel de riesgo voy teniendo en cada una de las categorías. Esto se calcula automáticamente en función de los riesgos que hay en su interior. Cada proceso tiene una serie de riesgos evaluados con diferente información. Pues por eso me aparecen estas gráficas. Entonces, esto es una opción de ver agrupado en 8 riesgos cómo está cada uno de los procesos. Y por último, desde el punto de vista de tercera parte, ¿vale?, de tercera línea de defensa, estaría la auditoría. Entonces, hemos querido mostrar en este webinar, ¿no?, que la posibilidad de integrar dentro de la solución de riesgos, ¿no?, la solución de auditoría para poder definir un plan específico de auditoría para SARO, donde selecciono quién va a ser el comité de auditoría, qué voy a analizar, en este caso, todos los procesos, tanto estratégicos como misionales. Y con este alcance, poder definir cuáles van a ser los trabajos o auditorías a realizar. En este ejemplo, los hemos agrupado entre procesos estratégicos y procesos misionales. Inclusive, si ingreso en los procesos estratégicos, yo podría, más allá de documentar, ¿no?, cuál es el objetivo de la auditoría, qué metodología voy a utilizar, etcétera, puedo definir cuál es mi plan de trabajo, ¿vale?, con responsabilidades, días previstos, etcétera. Pero es que también voy a poder, incluso a los auditores, van a poder consultar toda la información de mis riesgos y de mis controles, ¿vale? Y para esa información poder decidir, incluso proponer otras valoraciones. Ojo, proponer. Aquí los auditores podrán ver, por ejemplo, para el riesgo de decisiones estratégicas, qué controles están propuestos, y en base a estos controles y la valoración, el auditor confirmar que esta valoración es correcta o incluso proponer otra valoración. De forma que, aunque yo en mi análisis SARO yo tenía un control moderado y otro excelente, desde el punto de vista de auditoría, para ellos un control tiene una efectividad pobre y otro una efectividad moderada. Porque en las propias auditorías ha confirmado que no, la valoración no es tal cual se dice. Entonces, esto es muy importante porque permite agregar al área de auditoría dentro de mi análisis SARO sin necesidad de darle acceso al análisis de riesgos. Es decir, desde aquí, desde este módulo, podrían auditar, podrían consultar todo y podrían proponer, pero nunca modificar mi análisis de riesgos. Con esto, ¿vale?, es un poco los 6 puntos principales que nos permitiría Global Suite para automatizar toda la implementación de SARO, y llegamos a la parte de preguntas, donde
estaríamos encantados, tanto Carlos como yo, en contestar lo que consideréis oportuno. Bien, abrimos el espacio de preguntas. Muchas gracias, Alberto. Si tienen preguntas, por favor, registrarlas en la sección de preguntas y respuestas. Por aquí había una pregunta previa. Mm, Nos preguntan que si la metodología de riesgos y controles vista en esta presentación es propia de Global Suite y que si se puede ajustar. No sé si quisieras contestar, Alberto. Sí, la metodología que hemos mostrado es una metodología típica de probabilidad, impacto y riesgo, inherente y residual, con 5 niveles. Es algo típico que os vais a encontrar la solución, la que proponemos por defecto, pero a partir de aquí yo la puedo ajustar. De hecho, los proyectos de implementación que realizamos es precisamente adaptándola a la metodología que queréis tener en vuestra herramienta actual o en vuestras hojas Excel o en lo que corresponda. Entonces la respuesta es sí, es 100% adaptable a la metodología de cada organización. Ok, gracias. También hay una pregunta relacionada con, si quieres esa la contesto yo, con el tema de las encuestas, que preguntan que si esto es independiente de la cantidad de usuarios o cómo está vinculado con los usuarios en Global Suite. La funcionalidad de encuestas es una funcionalidad que permite vincular a funcionarios de la organización, inclusive externos, eh, a- vincularlos para poder responder información relacionada con riesgos, con controles, con requerimientos de cumplimiento, y no va a consumir usuarios dentro de Global Suite. Justamente esa es su potencialidad, poder vincular a estas personas que no van a consumir usuario y contraseña en Global Suite para poder vincularlos dentro del proceso de análisis y gestión de riesgos. Y no veo más preguntas por aquí. No sé si hay algo más. Simplemente comentar que si hay una pregunta, creo que alguien está no levantando la mano en la sección justo al lado de la mano en P y R. Ahí podéis realizar la cuestión y nos llegará. ¿De acuerdo? Yo sí quería aprovechar, ¿no? Mostrar un poco, entrar de nuevo a la parte de IA, mientras que si llega, pregunta a la persona que está levantando la mano. Vale, sí que me gustaría mostraros, ¿no? La potencia que tiene esta parte, que seguiremos incrementándola en otras partes de la herramienta, pero aquí lo importante, que quizá haya pasado muy importante, es que, ¿no? Yo puedo filtrar por cualquier zona o país. Aquí viene ya precargado los diferentes países, pero yo podría introducir texto libre para una zona muy concreta o una provincia muy concreta. Y lo mismo con respecto a los sectores de negocio o incluso los propios servicios o procesos. Es decir, todos estos parámetros, ¿vale? Aquellos que estéis un poquito familiarizados con la IA y se han hecho precisamente para que no estéis necesariamente familiarizados a cómo entrenar o cómo hacer uso de una IA, sino que ya viene previamente entrenada y en base a toda la información, inclusive la que ya podemos tener en la propia herramienta, me va a sugerir tanto los riesgos como los controles y un servidor lo está utilizando para esto y para otras cosas y el resultado es muy bueno y muy coherente a la vida real, vaya, que no me salía la palabra, a la vida real. Bien, una última pregunta. Nos preguntan acerca del módulo de auditoría, que si ese módulo está integrado con el de riesgos o son módulos diferentes. Aquí, si quieres, contesto yo. En la Vale, diapositiva en la cual expuse la modularidad de Global Suite, que son 6 módulos, justamente el módulo de auditoría es un módulo complementario
que requiere de riesgos, riesgos que pueden estar o en el módulo de riesgos, o en el de seguridad, o en el de privacidad, o en el de continuidad, porque justamente la filosofía de ese módulo es poder realizar auditorías basadas en riesgos. Luego complementa el módulo de riesgos. El módulo de riesgos por sí solo pues no trae esa funcionalidad de auditoría. Y pues no hay... Hay otra pregunta, Carlos. Ujú. Bueno, justo, si hay justo una pregunta que preguntan que si es posible ajustar la metodología que ya se tiene diseñada para cambiar y mejorar la información sin dañar lo histórico. Sí, justamente. Nosotros, ahora, por ejemplo, estamos viendo, si he entendido bien la pregunta, tenemos aquí una metodología, ¿vale? Y a lo mejor en la siguiente iteración, pues decido cambiar algún parámetro metodológico, agregar algún campo nuevo, quitarlo. Bueno, pues la información histórica no se ve, no se perjudica porque la funcionalidad en Global Suite tenemos una opción específica que es históricos, que precisamente lo que me va a permitir es hacer una foto de cómo me encuentro a día de hoy. Ahora mismo acabo de hacer un histórico, fecha 12 de noviembre a las 16:52, uso horario Madrid-España, y en este histórico yo puedo consultar lo que tengo, por ejemplo, en mi análisis de riesgos, con la metodología correspondiente y con los datos que correspondan. Si yo a partir de este momento en el análisis principal cambio algún dato, creo un nuevo riesgo, lo cambio, incluso modifico la metodología, el histórico no se ve afectado. Pero con esto respondo la pregunta. Ok, gracias Alberto. Bueno, creo que no hay más. Si Estupendo. no, voy a compartir por último mis datos de contacto. Si alguien está interesado en profundizar sobre estos temas, aquí van a encontrar mis datos de contacto. Y nuevamente, por favor, pueden visitar la página nuestra en la sección de recursos, donde van a encontrar el artículo que elaboramos sobre SARO y la guía práctica en la cual está basada este webinar, que navega por los tips más importantes para automatizar la gestión de riesgos operacionales. Bueno, de parte de Global Suite Solutions, agradecerles su disposición para acompañarnos en esta sesión y nos encontraremos más adelante en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente, feliz día para todos y hasta siempre. Gracias. Buen día a todos. Gracias.